y obviamente vamos a informarles a ustedes. Se encuentra con nosotros el Seremi de Salud subrogante Eduardo Castillo, a quien le damos la bienvenida acá a Una Mañana en Familia. Vamos a continuar hablando de la pandemia, vamos a continuar hablando del COVID-19 que aún sigue conviviendo con nosotros acá en Magallanes, pero al parecer con algunos mejores cifras, mejores números, ¿o no? Bienvenido. Así es, buenos días, Paulina, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, con mejores cifras, efectivamente estamos esta semana mejor que la anterior y así ya llevamos 3 semanas con mejores cifras en Magallanes y ha sido secuencial. Punta Arenas primero, luego Porvenir, Natales, que ya va a avanzar este día sábado, fase 3, y esperamos en general ir manteniendo. Hoy día, por ejemplo, tenemos 70 casos menos que el viernes pasado. Hemos ido disminuyendo un poquito la velocidad de baja de casos, pero en general nos mantenemos con una tendencia a la baja que esperamos se mantenga en las próximas semanas, porque hoy día 200 casos nos parecen buenos cuando tuvimos 600, pero todavía sigue siendo una cifra alta y tenemos que llegar a un ideal que siempre son 20, 30 casos al día. Así que estamos mejor, mucho mejor que lo que estuvimos en enero y sobre todo. Y con la buena noticia que Puerto Natales también ahora subió de fase. Sí, porque era la única que iba quedando en paso 2. Hoy día tenemos en la región en paso 3, las capitales provinciales y prácticamente todas las comunas rurales van a ir avanzando a paso 4. Si vamos así, esperamos en realidad ojalá terminar con todas en paso 4 y alcanzar el 5. Si alguna vez lo conocimos, ya lo tuvimos, fuimos la única región de Chile que estuvo en paso 5. Así que lo podemos lograr de nuevo. Si necesitamos solo el esfuerzo, la participación de la comunidad, las medidas de autocuidado y la vacunación, y eso ya sabemos que es la fórmula para poder mejorar los índices. Don Eduardo, hacer un llamado justamente a eso, a la vacunación, especialmente de los más chiquititos, porque ahora vamos a entrar al colegio y las clases son presenciales. Empezamos una campaña hace 2 semanas porque solo el 54% del grupo de 3 a 5 años, 5 años y 11 meses, digamos, que había participado, y hemos avanzado poco, digamos, hemos avanzado solo un 4%. Estamos en un 58% en ese grupo. Que si vamos al grupo siguiente, que es de 6 a 11 años, ya estamos en un 93%, que es principalmente el grupo de enseñanza básica. En el grupo siguiente, que es de 12 a 17, que es el mejor grupo que hemos tenido de todas las edades, 100%. Jóvenes, adolescentes, un 7%. Realmente 100% en primera dosis, 100% en segunda dosis. Ha sido el mejor grupo de todas las edades ese, y ya está incluso participando de la tercera dosis. Y esos cubren principalmente lo que es la enseñanza básica y media. Entonces nos preocupa este grupo de 3 a 5 años. Yo creo que una vez que iniciemos las actividades vamos a tener que hacer algunas acciones más localizadas. Hoy día la información es mucha. Nosotros, por ejemplo, podemos saber en un colegio cuál es el porcentaje de vacunación del colegio, cuál es el porcentaje de vacunación de cada nivel. O sea, cuántos están vacunados de un 7º básico, de un 3º básico. Entonces vamos a poder localizar colegios o lugares donde tengamos baja vacunación y vamos a ir específicamente ahí. Y el otro grupo que nos interesa es el de terceras dosis. Sí. Perdón, es más, hay un link que se ha como transmitido de los apoderados, que uno puede poner la región, el colegio, el curso, y ahí te salen los porcentajes de vacunados de los chicos. Claro, es justamente información para las familias, para que puedan acceder al colegio donde están y ver el nivel de participación que ha tenido, para seguridad de ellos. Hoy día estamos en un 81%, porque este grupo de 3 a 5 es el que arrastra la cifra hacia abajo, pero si hablamos de 6 a 17 años, estamos en un 95% promedio. Entonces eso da tranquilidad, digamos, a toda la comunidad escolar, no solo a los papás y sus familias, también a los profesores, a los que trabajan de asistentes. Pero decía que también nos falta otro grupo que es importante, que es el de los que no han recibido la tercera dosis, y ese grupo igual ha sido, nos faltan 14.500 personas que ya cumplieron 6 meses de que recibieron su segunda dosis, tienen su máximo ya bloqueado y no han ido a vacunarse. Y 14.500 personas es un número considerable cuando vemos que las personas que ingresan a camas críticas
son personas que no han terminado su proceso de vacunación, la mayoría de ellos no han recibido ninguna vacuna o no ha recibido su segunda dosis o no ha recibido la tercera dosis. Entonces sabemos que todavía sigue siendo un grupo de riesgo, que aunque es solo el 10% de la población que nos falta, son 14.500 personas igual que están hoy día con una menor inmunidad. Para eso justamente nosotros hacemos el llamado. Oye, ahora se ha volvido más recurrente que uno ahora tiene como hartos amigos que han tenido, oye, estoy con COVID, oye, no, yo estuve la semana pasada. Se han visto varias variantes también y se dice que en Magallanes ha llegado la variante Omicron 2. ¿Qué diferente tiene a las otras variantes que han pasado? Tiene pocas diferencias con la variante Omicron, la original, digamos. ¿Ya? La opción 2 tiene un mismo nivel tiene un poco más de nivel de contagio, ¿ya? Pero en los síntomas y en cómo se evoluciona la persona es bastante similar. Ahora, fuimos de los 4 primeros o 3 primeros casos en Chile, 2 eran de Magallanes y 2 eran de la región metropolitana pero asociados a viajeros. En el caso nuestro eran casos comunitarios, lo que nos hace suponer de que en realidad la teníamos ya esta variante presente desde hace mucho más tiempo. Cuando uno encuentra a una persona que no ha viajado, no ha tenido contacto con nadie que haya viajado, y los 2 casos son así y no están relacionados unos con otros, uno supone que es una variante ya que lleva bastante tiempo circulando. Claro. Eso nos da tranquilidad porque quiere decir que nos estamos enfrentando a una nueva variante que recién está entrando, que si hubiese sido detectado en un viajero, por ejemplo, sino que es una variante que ya está conviviendo con nosotros y por lo tanto ya enfrentamos esa situación y que podría de alguna manera explicar este pic tan alto que tuvimos nosotros respecto de otras regiones en poco tiempo. Así que nos dio tranquilidad que fuera comunitario porque quiere decir que ya está siendo parte de las variantes que están circulando. Y en ese sentido no hemos tenido aumento de casos, al contrario, estamos viendo esta disminución. ¿Y tiene algún síntoma especial? Por ejemplo, que uno diga, esto lo que a mí me dio debe ser esta variante. ¿Tiene algún síntoma diferente? No tiene un síntoma. Lo que ha tenido síntomas Omicron, principalmente diferente a los anteriores, es que presenta vómito más recurrentemente que las variantes anteriores. Esa es una característica de Omicron en general, que se agregan a las que ya habíamos conocido. Y la segunda es la tos persistente, que también las anteriores presentaban, pero no que durara tanto tiempo. Y eso, en general, son las 2 características principales de esta variante Omicron y sus subvariantes que vamos a tener, porque esta es una realidad a la que nos vamos a enfrentar durante un largo tiempo. Por eso es que cuando le decimos a las personas que no han recibido su tercera dosis, es que las personas podrían pensar que esta es la última variante que vamos a enfrentar y que por lo tanto, entre comillas, no vale la pena vacunarse de nuevo. Y lo que hemos aprendido de los procesos pandémicos es que nos vamos a ir enfrentando a nuevas variantes en los próximos meses y en los próximos años. Entonces, sí necesitamos, aunque estemos superando hoy día la Omicron, ojalá no haya ninguna más, pero podría ser que el próximo semestre tengamos otra. Exacto. Y entonces tenemos que tener esta inmunidad. No es que terminó todo, que es lo que podría a veces las personas creer. Proceso pandémico endémico quiere decir que se empieza a normalizar, pero no deja de ser una enfermedad de gravedad. O sea, lo hemos dicho, la hepatitis, la tuberculosis, el VIH, son enfermedades endémicas, pero que sin embargo tienen efectos graves y las personas pueden llegar a fallecer. Entonces, esta variante, o en general el coronavirus, va a ser un proceso endémico, pero va a seguir teniendo casos y va a seguir teniendo pics de crecimiento, va a seguir teniendo olas quizás en algún momento y va a seguir teniendo agravamiento. Entonces la persona que cree que no es necesario vacunarse hoy día porque se está superando esta etapa, comete un error porque tiene que estar inmunizada para eventuales próximas variantes. Exactamente, y aparte los síntomas son tan raros porque en una misma, lo voy a decir por mi experiencia propia, yo estuve positiva como hace 4 semanas atrás y en la familia de nosotros, mis hijos tuvieron síntomas diferentes, yo tuve menos síntomas y mi marido tenía otros síntomas, entonces depende al final igual como de la persona, de cómo está en sus defensas, etcétera, los síntomas que tienen cuando están positivos de COVID. Sí, claro, y además cada uno tiene patologías distintas o condiciones Exacto. de salud distintas, niveles de inmunidad también que Exacto. desarrolla de manera diferente. Hoy día sabemos algunas cosas generales, pero en lo que hay claridad
es que hay algunas condiciones que agravan. La diabetes es una condición para el que el paciente tiene que estar atento. La obesidad, ahí estamos algunos cayendo, porque también es una situación que tiende a agravar los pacientes, así que efectivamente en una familia pueden tener distintas condiciones y pueden haber muchos completamente asintomáticos en todas las edades. Mira. Jóvenes, adultos y adultos mayores que no presentan ningún síntoma también. Así que están todas las posibilidades, pero no hay que descartar ninguna. Exacto, así que no hay que decir no, porque yo a ella le dio suave, a mí me da suave, así que yo no me cuido. No, pues, a usted le puede dar mucho más grave que a otra persona. Claro, y es lo que vemos nosotros en el ingreso. Ahora, que vemos en general en el ingreso a camas críticas, que son personas que tienen patologías de base y personas que no han terminado los procesos de vacunación, pero tenemos en todas las edades personas que han ingresado y personas que se han agravado con 38 años, no con 40 años. Entonces hay que estar muy atento porque uno de los problemas que tenemos es que hay personas que creyendo que están con una gripe o con una alergia, sobre todo en esta época, retrasan mucho el diagnóstico y cuando llegan ya tienen una neumonía bastante avanzada. Entonces es mejor prevenir ante cualquier síntoma que a uno le pueda parecer que es una gripe o le pueda parecer que es una alergia que tiene en esta época, mejor que se testee, descarta la situación y sigue tratando su padecimiento como lo que era originalmente o lo que él creía que era. Ese es el llamado entonces, ante cualquier síntoma, yo tengo romadizo, no, a mí, sabes que empecé a estornudar mucho, me empezó a dar una jaqueca, inmediatamente ir a hacerse a los puntos correspondientes el PCR, el antígeno. Efectivamente, sí, hoy día lo que necesitamos es aumentar porque una de las cosas que nos está pasando es que cuando va bajando la preocupación de la población, ¿no? También disminuye el testeo. Nosotros hace un mes atrás teníamos una grave crisis porque no dábamos abasto, la fila a las 8:30 de la mañana se acababan los test en los laboratorios particulares, cuando abrían tenían media cuadra, hay gente esperando, y hoy día lo que hemos visto es una disminución en la participación del testeo. El fin de semana hemos tenido conflicto porque ahí tenemos capacidades muy limitadas, sábado y domingo, pero de lunes a viernes, que hay muchos espacios de poder hacerlo, no estamos teniendo la participación que teníamos. Entonces, el primer llamado sobre todo es a las personas que se llaman en alerta COVID, porque antes eran los contactos estrechos, que han estado en contacto con alguien que dio positivo, han estado sin mascarilla, que deben testearse 2 días después de que la persona dio positivo. Y ahí hemos disminuido un poco también el testeo. Pero ¿sabes qué? Perdón, voy a decir algo. ¿Sabes qué? Sí. A mí me dijeron, porque yo fui a la clínica con mi hijo que tuvo mucha fiebre, que por eso descubrimos que tenía COVID, porque tuvo mucha fiebre y no le pude bajar la fiebre. Entonces cuando ya no le pude bajar la fiebre, me fui a la clínica y yo le dije, ¿me puedo hacer yo el PCR? Y la enfermera me dijo, no te puedo hacer el PCR hasta que tengas síntomas. Háztelo cuando tengas síntomas. ¿Eso está correcto? Cuando yo tenga síntomas, ahí me hago el PCR. Está correcto. Ya. Sí, no. La persona que tiene síntomas debe ir a un centro asistencial. Al CEFAM, o a un hospital, o a la clínica. Efectivamente, el sintomático vaya. El asintomático, que es el que quiere testearse porque ha estado en una condición de riesgo, porque fue una fiesta, por ejemplo, que había muchos invitados, estuvo en un matrimonio, que ahora vuelven a haber actividades, en fin. Esa persona es la que va a las búsquedas activas, que es para los asintomáticos, de manera que aseguramos en ese espacio de búsqueda activa personas que no tienen síntomas para que no haya riesgo para los otros. Ajá. Y el asintomático se concentra en los centros asistenciales. Entonces, ¿en qué hemos disminuido? En el interés de las personas asintomáticas de ir a testearse. Y eso es muy importante porque esta Omicron tiene un 40 o 50% de personas asintomáticas, o sea que nunca tuvieron nada y sin embargo eran positivos y por lo tanto estaban contagiados. Entonces hay que hacer la diferencia efectivamente. Con síntomas a un centro asistencial, sin síntomas a las búsquedas activas. Perfecto. Y lo otro que me causa duda también, lo que pasa es que a veces uno se hace el PCR y te resulta negativo y a los 2 días te lo vuelves a hacer y te resulta positivo. ¿Esto es por una incubación que tiene el bicharraco? El bicharraco, así lo llamo, el bicho este. Claro, hay un periodo de incubación que dura de 4 o 5 días en que la persona efectivamente puede el primer PCR no detectarlo, y el segundo sí hacerlo. También a veces puede haber un error de técnica y por eso el hisopado a veces es un poco molesto porque tiene que ingresar a la zona nasofaringea, tiene que circular el cotonito.
y también podría producirse, pero la mayoría de los casos tiene que ver con una baja concentración viral que se encuentra. Entonces la persona que a veces tiene síntomas, va a un centro asistencial, le sale negativo, pero persevera con los síntomas, puede ir de nuevo 2 días después, volver a testearse y efectivamente da. Ahora, lo importante es que siempre predomina el resultado positivo. Porque algunas dicen, no, es que yo fui negativo también, entonces no. Cuando es positivo, no importa los negativos que se haya hecho antes o los negativos que se pudiera hacer después. El positivo es el que vale. Hoy día son solo 7 días de aislamiento lo que realiza la persona, así que es un tiempo mucho más acotado y también más fácil de manejar. Y lo otro, ¿es necesario hacer un PCR como de salida? Porque también dicen, no te hagas, estamos aquí desmintiendo los mitos, te dicen, no te hagas PCR de salida porque te va a seguir saliendo positivo. Así es, sale positivo de nuevo. Las personas pueden dar positivo hasta por 60 días. Nosotros solo después de 60 días consideramos que la persona tiene una reinfección. Antes de eso se produce un problema porque la persona da positivo, se bloquea su pase de movilidad, tenemos que luego ingresar al sistema, el sistema verifica que ya tuvo antes de 60 días, lo anula y demora de nuevo 48 horas en activarse el pase de movilidad. Entonces ahí vienen los reclamos, porque tengo el pase bloqueado, porque se testeó. Y ese llamado también se lo hacemos mucho a las empresas y se lo hemos hecho durante todo este tiempo. Una empresa, hay varias empresas acá, públicas y privadas, que le piden un test negativo de ingreso y a veces a la persona la tienen un mes sin ir a trabajar, porque sigue dando positivo, pero es porque el virus muere dentro de la célula y las células se van reponiendo. Y cuando se reponen, esa célula se rompe. Al romperse libera material genético y el PCR lo que detecta es material genético circulante, ya sea de virus vivo o de virus muerto. Entonces, cuando ha pasado ya el periodo de contagio, la persona ya no es contagiosa, pero sí sigue dando positivo. Y sin embargo, hay empresas que mantienen a sus trabajadores 15 días, 20 días, un mes sin ir. Primero, consumen recursos innecesarios, testeándose de nuevo. Segundo, esa persona no hace cuarentena ni aislamiento, no tiene licencia médica que le cubre. Y genera al final un trastorno porque altera nuestras cifras. Entonces, nosotros lo indicamos como caso positivo cuando después en la práctica termina siendo alguien que ya había sido positivo y que no se cuenta nuevamente. Es verdad. Queremos darle las gracias por haber estado con nosotros, Seremi. Muchas gracias a ustedes siempre por acompañarnos y por transmitir la información. Y hacer una invitación, continuar con la invitación a ir a vacunarse. Nosotros acá todos los días damos el calendario, etcétera, para que la gente esté muy informada. Sí, lo sé, y se lo agradezco mucho. Al llamado entonces de 3 a 5 años, los que no han recibido la tercera dosis, que es muy importante, y el testeo que no nos olvidemos. Muchas gracias, Seremi, por estar en Una Mañana en Familia. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Bueno, viste, estábamos solucionando esas dudas, esos mitos que tenemos acá en esta pandemia, conversando un poco también del Omicron 2 junto al Seremi.